Y como decíamos con esto de los famosos dioses que regularmente descienden del espacio, uno ve esta constante en todas las sociedades a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y entonces tendría uno que pensar, si siendo esa una tendencia, o más que una tendencia, una constante, ¿qué trasfondo de verosimilitud puede tener la teoría de que en efecto la Tierra en alguna época de su historia debió ser, no digámoslo invadida, pero sí en ella debió existir una interacción con seres venidos de otras latitudes del universo? Lógicamente que esto ha sido muy cuestionado, y los científicos ortodoxos regularmente descalifican a quienes tienen la osadía de aventurar, o de lanzar, más que aventurar, de lanzar teorías de esta índole. Pero resulta que los hechos son mucho más evidentes que las mismas pretensiones de estos científicos ortodoxos. Es decir, los vestigios están en todas partes, y por lo tanto, pues algo de fondo tiene que haber. Que en esto obviamente hay que separar el oro de la escoria, es cierto. Que hay charlatanes y hay fantasías, también es cierto. Pero los indicios, las señales, los fósiles y todas estas cosas lo tienen que llevar a uno a pensar que hay algo de verdad en el fondo de todo esto. Y como para hacerlo mucho más tangible esto que queremos afirmar, simplemente nos tenemos que remitir a hechos, monumentos e historias que ya suficientemente hemos comentado aquí en Enigmas del Mundo. Para empezar, abordemos un poco aquellas construcciones portentosas que, si nos remitimos a nuestra lógica occidental, es imposible que los pueblos de las épocas en las que supuestamente se construyeron no tenían ni los elementos, ni la tecnología, ni el conocimiento, ni los medios, ni las herramientas para construir estas obras tan portentosas. Recordarán ustedes que estuvimos hablando, por ejemplo, de la pirámide de Keops, y no queremos volver sobre ella detalladamente porque suficientemente hablamos sobre esto. Pero, de acuerdo con lo que decíamos en esos programas, es imposible que los egipcios de aquella época, 3000 años antes de Cristo, hubieran podido construir una pirámide de estas características con la tecnología de que disponían, con los conocimientos acordes con la época, consecuentemente con la época. Era imposible que lo pudieran construir. Y decíamos cómo van a caminar 36.000 personas al unísono para acarrear estos bloques de piedra tan colosales. ¿Cómo podrían izar estas piedras unas sobre otras y colocarlas de tal manera que ni siquiera una hoja de afeitar pudiera caber entre sus junturas? Es algo que definitivamente no le cabe a uno en la cabeza. Pero si, a más de la pirámide, hablamos de las terrazas de Baalbek, estos bloques de hasta 180 toneladas de peso, era imposible que en la época en la que supuestamente se construyeron, alguien pudiera elevarlas o elevarlos de esa manera y colocarlos en su ubicación actual. Y mucho más, lo mismo, esto también es vigente para lo que decíamos de la pirámide, es de qué medios pudieron disponer para transportar estos bloques, dado que los bloques de piedra no se producían en las inmediaciones en donde están asentados estos monumentos, sino que debían ser transportados desde canteras ubicadas a muchos kilómetros de distancia, a veces a cientos de kilómetros de distancia, y en algunos casos a miles de kilómetros de distancia. Y si continuamos haciendo un recorrido, ¿cómo pudieron empotrar los Moai en Rapa Nui? Es decir, lo que nosotros conocemos como la isla de Pascua. Y los Moai son estas figuras antropomorfas, entre otras cosas, que miran hacia unas determinadas regiones del cielo, que tienen unas caras enigmáticas y que las cuencas de los ojos, vistas desde lejos, dan la sensación de estar mirando de unos ojos muy vívidos, muy claros, pero que sin embargo la dirección en la que miran la señala es los rayos del sol, la inclinación de los rayos del sol dependiendo de la época del año. Y estos Moai, ¿cómo pudieron llevarlos ladera arriba para empotrarlos alrededor de la isla a guisa de vigías, oteando enormes espacios de la esfera celeste? Y cómo estos debieron ser llevados hasta allí después de ser esculpidos casi que en el fondo de la isla, casi que en el fondo de un cráter, y así por el estilo. Y no sino para mencionar estos casos fuera de América, pero particularmente en América, hay unos complejos arquitectónicos bellísimos, esplendorosos, colosales,
colosales, portentosos, cuyas construcciones definitivamente no encajan en la mente de cualquier persona mirándolo desde la perspectiva de nuestro tiempo y aún pensando en que se pudieron haber valido de la tecnología que hoy poseemos, lo cual a todas luces es ilógico. Y si hacemos un recorrido por toda América, encontraremos obras de estas características que definitivamente escapan a la imaginación de cualquier persona. Teotihuacán, por ejemplo, un complejo arquitectónico con piedras también monumentales colosales, algunas de ellas esculpidas con una sutileza y una suavidad como si hubieran sido cortadas con un cuchillo, antes que esculpidas con cinceles. Pero sobre Teotihuacán pues hablaremos mucho más detenidamente más adelante. Si seguimos bajando, busquemos a Palenque, las construcciones de Palenque, de ahí pasemos a Chichén Itzá. En Chichén Itzá vamos a encontrar también otros templos bellísimos u otros complejos arquitectónicos bellísimos, que naturalmente todos estos complejos se supone que tenían una función eminentemente ritual, pero con las investigaciones adelantadas, por lo menos a lo largo del siglo XX, se ha logrado demostrar que eran más que unos complejos religiosos, eran observatorios astronómicos. Todos tenían una función astronómica. Y si de allí descendemos de Chichén Itzá a Tikal, encontraremos también unas pirámides extraordinarias y ubicadas de una manera en un campo que a todas luces, de acuerdo con lo que dicen algunos científicos, fue explanado artificialmente. Más que un campo, era prácticamente una montaña y la devastaron para convertirla en eso, en un sitio plano en el que pudieran construir todos estos monumentos, la pirámide del Jaguar, bueno, pero sobre ellos también nos vamos a detener más adelante, con una condición, que uno ubicado en cualquier parte de ese campo en donde están erigidas estas pirámides, casi que puede susurrar en un día en el que haya bastante silencio, casi que puede susurrar cualquier palabra, y un escucha que esté ubicado en el otro extremo del campo puede percibir perfectamente lo que la persona acaba de pronunciar o de decir en el otro extremo del campo, lo cual nos indica que tenían también un conocimiento profundo de las leyes de la acústica. Y si seguimos descendiendo, después de pasar por los primero toltecas, olmecas, aztecas, los mayas, y seguimos descendiendo, encontraremos que en Perú es un país en el que definitivamente no hay lugar para la lógica sino para el asombro, por donde uno lo mire. Y tendría que, si miramos de norte hacia el sur, detenernos en Machu Picchu y encontrar que esa ciudad, que está empotrada en la parte más alta de los Andes americanos, es todo un monumento a la ingeniería, al conocimiento, a la recursividad y sobre todo a la creación artística, porque no es una ciudad cuyos edificios se hayan construido debidamente planificados o devastada una explanada para edificarlos, sino que son edificios que se conjugan con la naturaleza, es decir, aprovechan las características del terreno y en vez de arremeter contra el terreno, simplemente se adaptan a las características del terreno. Y de ello puede dar testimonio todo ese complejo aterrazado en el cual ellos sembraban y que lograba conjurar cualquier posibilidad de erosión a partir del derrame de las lluvias, y además era de una producción exuberante porque estaban al abrigo de los vientos y de las posibles heladas, y por lo tanto nunca las cosechas se perdían. Y los monumentos que hay allá arriba son extraordinarios, y lo que en principio se supuso era también un centro ritual, posteriormente se logró determinar que no solamente era una fortaleza militar y particularmente un observatorio astronómico. Si de allí se pasa a Chavín de Huántar, se sigue descendiendo Sacsayhuamán, bueno, se encontrará que, como decíamos hace unos instantes, solamente hay capacidad para el asombro, no hay capacidad para desarrollar planteamientos lógicos a la luz del pensamiento occidental, sino que no cabe en la cabeza la posibilidad de que se hayan construido estos monumentos en sitios, primero, tan elevados, en segundo lugar, con una naturaleza hostil y con unos riscos o con unas breñas muy ariscas en las que había que vencer el terreno para poder llevar los elementos con los cuales se podían construir todos estos portentos de esa ingeniería que definitivamente no casa dentro de la lógica de los incas que vivieron en aquella época y a los que supuestamente se les señala como los constructores de estos portentos. Así pues que se queda uno pensativo por todas estas cosas, y entonces lo que decíamos al principio,
vuelve uno a inmediatamente remitirse al hecho de que es imposible que alguien que no tuviera la tecnología de hoy, y ni siquiera con la tecnología de hoy hubiera podido construir estas obras tan supremamente majestuosas. Y si seguimos descendiendo, llegamos al altiplano, o lo que llamaban el Alto Perú, en las inmediaciones del lago Titicaca, en donde está lo que se supone es la construcción o la ciudad más antigua de las precolombinas, y que a partir de ella se pudieron haber desarrollado las otras civilizaciones, en este caso, por ejemplo, la de los incas. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y cuando uno llega a Tiahuanaco, se tiene que sorprender muchísimo más, como decíamos, todo apunta a que fue la civilización primigenia a partir de la cual se pudieron haber desarrollado todas las otras de la América precolombina, incluidos aztecas, mayas y demás, de acuerdo con las teorías que han esgrimido algunos, entre los cuales el doctor Ponansky, que se supone es el hombre que con mayor detenimiento estudió precisamente a Tiahuanaco. Tiahuanaco ese complejo está ubicado en las inmediaciones del lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altura, y en un cuerpo de agua que cubre unos 8.000 kilómetros cuadrados, que puede tener 222 kilómetros de longitud y en algunos lugares 112 kilómetros de anchura. Ya de por sí esto nos está indicando pues que no estamos hablando de una laguna o una laguneta o cosas por el estilo, sino que estamos hablando de un cuerpo de agua de respetables proporciones. Y resulta que Tiahuanaco está por encima de los 3.700 metros, tal vez 3.800. Y está prácticamente no dijéramoslo aquí que en la playa, pero sí, aunque podríamos decir inclusive que hasta playa, en las inmediaciones más bien del lago Titicaca. No hay siquiera 19 o 20 kilómetros de distancia del lago, en donde están empotrados estos edificios que se consideran no solamente algo extraordinario que podría perfectamente encuadrarse dentro de las maravillas del mundo, sino que su construcción y sus características desafían la imaginación de cualquier persona. Este Tiahuanaco está ubicado más o menos a 20 kilómetros al sur del lago y a más de 30 metros de altura por encima del nivel del lago. Y es un complejo en el que aparecen varios emplazamientos arquitectónicos que tienen características comunes, pero que al mismo tiempo difieren entre sí y que podrían hablar perfectamente no de constructores diferentes, sino de épocas distintas, o por lo menos con concepciones diferentes, sirviendo a objetivos específicos de acuerdo con el tipo de personas que debían habitar estos complejos o para lo que habrían de usarse. Entre ellos se destacan el recinto de Calasasaya, el templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, Cantatayita, Quericala, Putuni y Pumapunku. Este último uno de los más extraños también, Pumapunku. Algunos afirman que es la parte más antigua y que obviamente está muy, muy devastado porque los saqueadores hicieron su agosto allí y aún los españoles también sacaron de allí muchísimo material para construcciones de edificios, de iglesias y cosas por el estilo. Podríamos así muy rápidamente hablar de cada uno de estos emplazamientos y podríamos empezar con el templo. Decíamos que Pumapunku, dicen algunos que es la parte más antigua, pero otros dicen que podría ser la más nueva, por la sutileza y la perfección de las líneas que indicarían que hubo una depuración en el estilo hasta alcanzar la perfección en Pumapunku. Pero hablemos primero entonces del templo semisubterráneo. Se halla más o menos a 2 metros por debajo del nivel del área circundante y es una planta casi cuadrangular, conformada por muros sustentados por unos 57 pilares, hechos de una piedra que se llama arenisca y que es muy roja, y están adornados estos muros con más de 150 cabezas enclavadas o empotradas en el muro y en su mayoría trabajadas en piedra caliza. Y todas las cabezas son diferentes entre sí y muestran rasgos de diversas etnias, incluido el negro africano de labio grueso, que como dirían los salseros, bembón, de pelo muy ensortijado y apretado, pero no solamente un tipo de negro, porque sabemos que no existe solamente un tipo de negro, sino que, de acuerdo con las etnias, cada uno tiene características diferentes. Los suajiles son muy diferentes de los bantúes, los
Bantúes de los Masái y así por el estilo. Y entonces allí hay rostros que pertenecen a negros, pero que proceden de diferentes etnias. Están allí configuradas todas las etnias que existen en el mundo, y obviamente las cuatro principales vertientes: los blancos, los negros, lo que llaman los rojos y los amarillos. Pero dentro de ellos también hay subclasificaciones que corresponderían a otras etnias que proceden del mismo tronco familiar. Ustedes saben que un japonés no es igual a un chino, ni un chino es igual a un coreano, y el coreano difiere absolutamente del vietnamita, y así por el estilo. Por lo tanto, pues esto nos lleva a pensar que había un profundo conocimiento de todo el planeta Tierra. Es decir, había una interacción. Quienes construyeron estos monumentos y esculpieron estos rostros querían dejarnos un mensaje de cómo ellos ya conocían a todo el planeta y todos los pueblos o todas las etnias existentes en el planeta. Además, allí, en este recinto, hay unos canales que, como decíamos, ellos siempre se integraban a la naturaleza. Hay unos canales que pretenden evitar la erosión y que al mismo tiempo sirven para conducir las aguas que ellos usaban, pero también los residuos a partir de esos mismos canales, o de canales paralelos más bien. Hay una pieza antropomorfa conocida como Pachamama, o también se le llama la Estela Benet, que actualmente está en La Paz, en Bolivia, en la capital, y mide 7,30 metros de altura y tiene un peso de 20 toneladas. En este momento se encuentra junto al estadio Hernando Siles Suazo de La Paz. Pero además hay una especie de templete, o allí en ese templete mejor, hay otra estatua que la denominan el monolito barbado, y otros dicen que es la personificación de Contiquiviracocha, que se supone es el dios civilizador de ellos, y Contiquiviracocha significa señor de las aguas, con barbas y vestido con una larga saya, esculpido también en arenisca roja. Y luego de este se encuentran otras figuras que están esculpidas en la pared, y algunas también son simplemente estatuas, y que sorprenden precisamente porque al cabo de tanto tiempo de estar allí bajo tierra, naturalmente que este es un sitio supremamente seco, pero de todas maneras el tiempo tiene que dejar trazas, y sin embargo se conservan perfectamente, excepto las que han sido deterioradas pero por la mano del hombre. Hay otro sitio que se llama Cantatayita, que significa luz del amanecer, y es una planta también rectangular, y allá hay un dintel, que es una de las piezas más bonitas por los acabados, con varios trabajos o con varias figuras. Y resulta que son figuras muy extrañas, pero son antropomorfas. Y lo más interesante de todo esto es que todo ese recinto estaba recubierto con planchas metálicas de oro, y todavía se ven las huellas que naturalmente dejaron los españoles cuando desmantelaron toda esa laminería. Además de todo esto, allí se encuentra lo que podría ser el mejor referente de todo lo que es este complejo, y es como una especie de maqueta en donde se reproducen a escala muchos de los recintos que forman parte de este complejo y de otros complejos que entran a formar el anillo pues de Tiahuanaco. Y ahí también se indica pues que los arquitectos primero no solamente pensaban, diseñaban, sino que hacían a escala las obras que habrían de construir. Esto ya nos está indicando un enorme grado de conocimiento y de tecnología. Está también la pirámide de Acapana, que es, como su nombre lo indica, una pirámide con 8,000 metros de perímetro, y está construida sobre 7 terrazas escalonadas, tiene 18 metros de altura, y en su cima, de acuerdo con las crónicas inclusive de Garcilaso de la Vega, existían unas edificaciones bellísimas que precisamente los conquistadores españoles demolieron para poder tener allí piedras para construir sus propios edificios. Y resulta que este sitio se asume que no fue construido de una vez, sino que con el tiempo le fueron acomodando una terraza sobre la otra hasta construirla de 7 pisos. Y en la cima da la sensación, si se mira desde arriba, que el patio, pues, o mejor la terraza superior, tiene una forma de cruz andina, que es una cruz que la parte superior de ella no sobresale, sino que más bien diríamos es en forma de T. Como podemos ver, todos estos conjuntos tienen características específicas, pero al mismo tiempo se integran como un todo con ese gran complejo que es Tiahuanaco. Bueno, pero la pirámide de Acapana también habla sobre que allí vivía, o hay un monumento que está dedicado al hombre puma y se llamaba precisamente Chachapuma. Hay una buena parte de esta pirámide de Acapana que todavía se encuentra bajo tierra y está bajo escombros después de esa demolición.
casi que sistemática y planificada para acabar con esto, y por lo tanto está siendo desenterrada en este momento. El que sigue es quizás el más importante de todos, es el Kalasasaya. Resulta que el Kalasasaya, o el templo de las piedras paradas, que así eso significa, porque allí hay diríamos, unas piedras colocadas de canto, como si fueran puñales, apuntando hacia el sol, y todo indica que estas piedras están ubicadas de tal manera que anuncian los cambios de las estaciones y el año solar de 365 días. Cuando se dan los equinoccios, como es el hemisferio sur, allí cambian las cosas, y entonces el primer equinoccio del año para ellos es el equinoccio de otoño, o sea, el que apunta ya hacia el invierno, y el del 21 de septiembre es el que apunta hacia la primavera, o sea, se llama el primero equinoccio de otoño y el otro equinoccio de primavera. Y todo esto se puede determinar porque en el centro hay una puerta principal de ingreso, a la que se sube por una bellísima escalinata. Y cuando se dan los equinoccios, el sol sale por todo el centro de la puerta. Pero cuando se presentan los solsticios, es decir, el día más largo o la noche más larga, el sol surge pero de una de las esquinas de la puerta. Se ve en toda la esquina, donde forma el ángulo, ahí aparece el sol. En el caso del solsticio de invierno, que es el 21 de junio, porque está en el hemisferio sur, el sol aparece en el ángulo noreste. Pero cuando es el de verano, como decíamos, en el hemisferio sur es el 21 de diciembre, entonces el sol aparece por el sureste. Y eso es conocido como el muro de pared balconera o chunchucala. Como podemos verlo, básicamente este emplazamiento o este extraño monumento que es una puerta en media manga y que se llama la Puerta del Sol, tiene una función no solamente ceremonial, sino eminentemente astronómica. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Veremos sobre la Puerta del Sol un poco más adelante y vamos a detenernos un poco en un sitio que se llama Putuni, y es otro complejo que algunos han dado en llamar el Palacio de los Sarcófagos, porque en su interior es una plataforma, en los muros hay adosados lo que evidentemente son cámaras mortuorias, y en donde supuestamente depositaban pues algunos sarcófagos. De hecho se asume que es una ciudadela funeraria. Más que una ciudadela funeraria sería un templo funerario, y este se llama Putuni, y también tiene unas formas que, si bien es cierto, se compaginan con el estilo de todo el conglomerado, no menos cierto es que tiene también su identidad propia. Y el otro del que hablamos así aleatoriamente hace algunos minutos es el Puma Punku, que ni más ni menos significa puerta del puma. Y este Puma Punku es un edificio que además es de una calidad arquitectónica impresionante y cubre unas 2 hectáreas aproximadamente, y la estructura es piramidal con 3 plataformas, una sobre otra, claro. Y allí se encuentran, entre otros recintos también, recintos que evidentemente son templos, ya sea para la realización de rituales y para algunos sacrificios. Y dentro de estos recintos hay adosadas 4 habitaciones, cuyas portadas diríase que representan también, o reproducen más bien, la Puerta del Sol, que está ubicada en el Kalasasaya, como decíamos hace algunos minutos. Bueno, y el piso de este Puma Punku es un piso de arenisca rojiza y le da una característica muy especial. Sus volúmenes, sus formas, las esquinas, el trabajo es mucho más depurado, es mucho más sutil que el de los otros centros que forman parte de este conglomerado, y por eso algunos asumen que pudo ser la edificación que se hizo de manera más tardía, aunque algunos dicen que por el contrario fue la primera, y que era el momento en el que aquella sociedad que construyó todo ese complejo estaba en lo mejor de su producción, y luego con el paso del tiempo, porque este tiene que ser un conglomerado que se hizo a lo largo de los años y tal vez siglos, y por lo tanto los estilos iban cambiando y las formas de hacer las cosas. Pero que decía que queríamos detenernos un poco en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, porque entre otras cosas, pues la Puerta del Sol de Tiahuanaco es quizás el monumento más representativo de todo este conjunto de edificios, y quizás por derecho propio, el más famoso de todos. Pues resulta que la Puerta del Sol es de unos 3 metros de altura por casi 4 de anchura, y hay una parte en la que da la sensación de que está partida, y esto podría ser producto de algún terremoto, de algún evento de la naturaleza,
que en un momento determinado de la historia estuvo a punto de tumbarla, aunque se asume que gran parte, o que mejor, que la Puerta del Sol estaba integrada a un palacio ubicado ahí en Calasasaya y al cual se ascendía por unas escalinatas, la primera parte de las cuales es la que da acceso precisamente a la Puerta del Sol, y fue tal vez lo único que quedó en pie. Y obviamente todos los rezagos de aquel edificio del que estamos hablando fueron recogidos, los escombros, y simplemente utilizados para construir catedrales, casas y demás durante la época de la conquista y de la colonia española. La Puerta del Sol, que decíamos tiene unos 4 metros de anchura y 3 de altura, está cubierto de unas tallas misteriosas, y en la parte central de la puerta, en la parte superior, en el dintel, hay una figura evidentemente amenazadora, con un arma en una mano y un rayo en la otra. Y a decir de los estudiosos, se trata de Contiki Viracocha, o Viracocha a secas, que sería ese dios del que estuvimos hablando, y resulta que él allí preside un conjunto en el que se encuentran muchísimas figuras antropomorfas que lo están rodeando, y casi que más que rodearlo lo están adorando. Pero aparte de ello también hay otras figuras que llaman poderosamente la atención, como por ejemplo el hecho de que en una de las partes de ese friso se puede observar un elefante, pero sabemos que en América jamás hubo elefantes. Pero hubo un animal parecido que vivió hace más o menos unos 10.000 años y que en esa época se produjo su extinción, y se llamaba el Cuvieronius, que era un animal también provisto de trompa y de colmillos, y por lo tanto pues encaja perfectamente en los proboscidios, que es el orden de los elefantes. Pero en determinadas épocas del año se ve perfectamente como un elefante. Pero resulta que dependiendo de la inclinación de los rayos del sol, que obviamente se corresponden con determinadas épocas del año, lo que parece un elefante se transforma en un cóndor con cresta, o en varios cóndores con cresta, porque son varios los que se encuentran allí, y daría la sensación de que quienes los esculpieron allí querían o mamarle gallo a los que lo miraran, o simplemente dar a conocer ese perfecto dominio que tenían de las perspectivas, o de la perspectiva y de las sombras. En otra parte del friso aparece una oreja humana que en determinadas épocas, y dependiendo de la inclinación de los rayos del sol, da la sensación de que es el ala de un elefante. Y hay otros animales representados allí, por ejemplo el toxodonte, que era una especie de hipopótamo que desapareció de los Andes más o menos hace 10.000 años, en la misma época en que desapareció el Cuvieronius, aquel que es parecido al elefante. Y hay una colección de 46 toxodontes en ese friso, en esa Puerta del Sol, y en muchas cerámicas esparcidas en Tiahuanaco, o recogidas de allí de Tiahuanaco, aparecen estos animales, los toxodontes. Y como decíamos, la puerta parece partir en dos, y da la sensación de que eso fue producido por algún evento natural, sea un terremoto, haya sido un aluvión, una riada, una inundación, en fin, cualquiera de estas cosas podría ser la causante de que casi se parte o se ve la fisura, y una fisura profunda que indicaría que la puerta estuvo a punto de partirse. Pero ¿a dónde se llega con todo esto? El hecho es que Tiahuanaco es un complejo demasiado extraño, que como decíamos al principio está a orillas del lago Titicaca, que es el mayor lago de agua dulce del mundo, con unos 8.000 kilómetros cuadrados, cubre una extensión de unos 8.000 kilómetros cuadrados, 222 kilómetros de longitud, y en algunos lugares llega hasta 112 metros de anchura. Pero resulta que hay algo que es todavía más trascendente, y quizás lo que estábamos haciendo antes era simplemente haciendo una descripción general, sin detenernos mucho en las características, porque queríamos dejar en claro esa parte para entrar en lo que realmente es enigmático y misterioso. Hay mitos de los indios huros, que entre otras cosas, los que habitan esa planicie, hablan es aymara, y el aymara es mucho más antiguo que el quechua o quichua, como le decían, de los incas. Hay alrededor del lago Titicaca una antigua ribera que está a 3.600 kilómetros sobre el nivel del mar, y se puede constatar que fue una costa marina, porque hay muchos depósitos calcáreos de algas. Hay una franja que aparece en la roca, y es una franja en la que hay demasiadas conchas y guijarros esparcidos por toda esa franja, y tal daría la sensación de que simplemente se quedaron aglutinadas allí por algún movimiento especial, que pudo ser ese mismo terremoto, que hizo que en un momento determinado ascendiera esos Andes ascendieran y se ubicaran en el sitio en que hoy se encuentran, después de un terremoto de vastas proporciones.
Y en ese Tiahuanaco, que está, como decíamos, a 30 metros sobre el nivel del lago Titicaca y a unos 19 kilómetros de la parte sur del lago Titicaca, es evidentemente un puerto. Tiene 5 desembarcaderos claramente definidos y puertos con malecones. Y hay entre ellos un canal que penetra a una buena porción del interior. Y esto, ni más ni menos, nos lleva a pensar, es que en alguna época este sitio estuvo al nivel del mar, y al nivel del mar estaba justamente esa ciudad de Tiahuanaco, porque no es fácil comprender que a más de 3.600 metros de altura aparezcan estos fósiles marinos. Y más aún, hay una especie de caballito de lo que conocemos como hipocampo, un caballito de mar, que habita en el lago Titicaca, que es muy extraño y al mismo tiempo es muy huidizo, pero se han detectado dentro del lago Titicaca. Esto nos lleva a pensar que alguna vez fue también un cuerpo de agua marina o salobre, que tal vez por el intercambio con las aguas del mar, el agua dulce y el agua marina, pudo adquirir unas características especiales. Entonces se asume que precisamente en alguna época hubo un terremoto que elevó toda esta porción de tierra, la elevó a la altura en que hoy se encuentra a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Lógicamente que en su momento, antes de ese terremoto, de acuerdo con lo que hemos podido percibir, estas construcciones fueron hechas con una tecnología tan extraordinaria que aún después de ese terremoto se mantuvo en pie una muy buena parte que hoy todavía se puede ver, aunque gran cantidad de estos vestigios fueron simplemente arrasados por los conquistadores, que al desmontar grandes parcelas de los edificios simplemente pretendían era encontrar buena piedra cercana para poder construir las ciudades que ellos posteriormente ocuparon. Inclusive se habla de que en este Tiahuanaco hay un puerto en el que podrían perfectamente alinearse cientos de barcos al mismo tiempo para ser descargados. Eso ya pues nos está diciendo muchísimo. Y tanto es que no nos cabe en la cabeza que se haya podido construir algo así a una altura como esta. Entonces queda ya demostrado que alguna vez fue una costa. Pero entonces aquí entra a jugar otro elemento, y es ¿cuándo construyeron a Tiahuanaco? Y de eso vamos a hablar en un instante aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Después de estudiar durante muchísimos años toda esta planicie y este conjunto de edificios, el doctor Polanski y algunos otros, como el caso de Graham Hancock, que es el otro gran estudioso pues de esta cultura de Tiahuanaco, afirman que de hecho cuando se observa una de las estatuas que se encuentra, una estatua de más o menos 2 metros y pico, enseña es el rostro de un individuo de ojos redondos, nariz recta, bigote y barba, lo que evidentemente indica que no era un indio, no era un nativo, porque los nativos pues son muy lampiños. Y también su estatura es mediana, entendiendo que sobre todo su tronco, el tórax es mucho más ancho, son más bajitos, pero el tórax es mucho más ancho, y esto tiene una explicación fisiológica natural, y es que a mayor altura, menor cantidad de oxígeno, y por lo tanto se tiene que aspirar mucho más aire para extraer el poco oxígeno que pueda encontrarse en él. De hecho, se han realizado estudios que concluyen que los indios o los nativos de todas estas regiones que viven a más de 3.500, 3.600 metros de altura, algunos inclusive hasta casi los 4.000, tienen, en vez del promedio del hombre blanco, que es de unos 5 litros de sangre, ellos pueden tener hasta 7, porque necesitan un mayor volumen de sangre que irrigue el oxígeno al cerebro, que esa sangre lleve oxígeno, y por lo tanto son mucho más anchos de cuerpo en el tórax, porque tienen una capacidad pulmonar superior, como decíamos, para poder filtrar el poco oxígeno que puedan sustraer del aire circundante. Por lo tanto, este individuo no podía ser un nativo. Y así como él se encuentra otro que es el fraile, que es otra estatua de la que ya estuvimos hablando así muy someramente, y que su actitud indica que es un hombre en estado de meditación, y porta en una de sus manos lo que parece ser un libro, lo cual es todavía más exótico, entendiendo que se supone que cuando construyeron todo esto, pues básicamente los indios, por razones obvias, no conocían la escritura. Y realmente, si nos remitimos a los datos que nos dan estos científicos,
en la época en que fueron esculpidas estas estatuas, todavía no existía la escritura, visto esto desde la perspectiva de la civilización occidental. Pero es que allí se encuentran cosas tan extrañas como bloques de 9 metros de longitud y más de 4 de anchura, con pesos que rebasan las 440 toneladas, inclusive en algunos casos más del doble de lo que pesa más o menos el promedio de los bloques que se utilizaron para construir la Esfinge, por ejemplo, en Egipto. Pero entonces aquí es donde aparecen los otros elementos extraños, y es que, según Pedro Cieza de León, la leyenda que procedía de los indios para explicar la construcción de Tiahuanaco, afirmaba que la ciudad había sido construida en una sola noche por unos gigantes. Otra vertiente de ese mismo mito dice, según algunos otros indios, que los bloques de piedra fueron transportados al son de trompetas, ni más ni menos. Aquí podríamos prefigurar lo que ocurrió en Jericó, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, que según esta, Josué, al son de las trompetas, derrumbó los muros. Pues si derrumbó los muros es porque entonces estas trompetas, y ellos conocían pues entonces esa técnica, producían unos ultrasonidos que generaban unas vibraciones capaces de desestabilizar los muros y lo que fuera, y en el otro caso, capaces de crear como unas especies de colchones sobre los cuales se podrían transportar tales piedras para ser ubicadas en los sitios que nos indican pues allí en Tiahuanaco. Y esto es válido también para otro sitio que hay en el Calasasaya. Entre otras cosas, Calasasaya significa el lugar de las piedras verticales, y es un área de unos 137 metros por 118 aproximadamente, y su nombre se deriva del recinto de piedras que están colocadas verticalmente y que tienen como, o dan la impresión de que son unas puntas de lanza o puñales de unos 3,5 metros de altura. Y de acuerdo con lo que dice el doctor Ponansky, simplemente estas eran como unas especies de agujas que cumplían una función eminentemente de carácter astronómico. Y así por el estilo. Pero él llega y encuentra otro elemento que es todavía más sorprendente. Sorprendente visto desde nuestra perspectiva, pero si sumamos todo lo que se ha llegado alrededor de todas estas construcciones portentosas, y seguimos hablando de la pirámide de Keops, de la pirámide de Teotihuacán, de las pirámides de Tikal, de Petén, de Palenque, de Stonehenge. Bueno, todos estos monumentos ya se sabe a ciencia cierta, por lo menos es como la tendencia, más que ser sitios rituales o mágicos rituales o centros religiosos, eran simplemente observatorios astronómicos. Y esta no es la excepción. De acuerdo con los estudios hechos por el doctor Ponansky, según esos cálculos, cuando se llega el solsticio, el Sol se para directamente sobre el trópico de Cáncer o del trópico de Capricornio. Y los dos trópicos están exactamente a la misma distancia del Ecuador. En la actualidad es más o menos unos 23,5 grados, el de Cáncer al norte, el de Capricornio al sur, pero resulta que la Tierra tiene ese movimiento de peonza, se va meciendo levemente como si fuera el cabeceo de un barco, y se cumple un ciclo de 41.000 años en esos movimientos que oscilan, y obviamente las posiciones de los trópicos cambian un poquitico de grados, y de acuerdo con los estudios que se han hecho, oscilan entre 22,1 grados a 24,5 grados en esos 41.000 años, ese movimiento oscilatorio o pendular, por decirlo de alguna manera. Ese movimiento se llama oblicuidad de la eclíptica, que no tiene nada que ver con la precesión de los equinoccios. De acuerdo con los estudios adelantados por el doctor Ponansky y ratificados por otros científicos posteriormente, cuando se construyó el Calasasaya o todo ese complejo, los dos trópicos estaban ubicados a 23,8 grados del Ecuador. Y entonces, siguiendo estos cálculos, ellos llegan a la conclusión de que entonces eso ocurrió hace 15.000 años aproximadamente. Cuando el doctor Ponansky dijo esto, todo el mundo puso el grito en el cielo. Y lo tomaron con muchísimo escepticismo, pero hubo una comisión alemana presidida por el doctor Hans Ludendorff, y él vino a estudiar con su grupo todo esto de lo que hablaba el doctor Ponansky. Y después de hacer cálculos y de percibir la situación de primera mano, llegó a la consideración de que en efecto el doctor Ponansky tenía razón, pero que había que revaluar un poco, y más que de 15.000 años, podría estar entre 15.000 y 10.500 años, o se podría fechar la época de la construcción de Tiahuanaco. Pero ¿a dónde apunta todo esto?
apunta a que, de acuerdo con todas las historias, los vestigios que se han encontrado, la forma como los estratos de la Tierra señalan, y aún las dataciones de carbono 14, es más o menos en el 10.500 antes de Cristo, cuando se asume que hubo una catástrofe víctima de la cual fue precisamente la Atlántida, entre otras cosas, y que se podría casi que compaginar también con el mismo diluvio universal. Al parecer fue el mismo fenómeno en todo el mundo, conocido por unos como el diluvio universal, para otros la noche terrible en que se hundió la Atlántida, pero fue al parecer el mismo fenómeno. Pero cuando ocurrió este fenómeno, ya Tiahuanaco, como decíamos ahora, era un puerto. Antes de que esto ocurriera estaba a nivel del mar. Cuando ocurre el terremoto, la tierra se levanta hasta más de 3.600 metros de altura, y por eso entonces Tiahuanaco, que un día fue un puerto de mar, terminó siendo un puerto de un lago aislado en lo más alto de las montañas andinas. O sea que todo esto sería el mismo fenómeno. Y entrarían a jugar entonces los dioses civilizadores, que como en el caso de Viracocha, aparece después cuando ya Tiahuanaco está en la cima, cuando está a más de 3.600 metros de altura. Pero ese mismo Viracocha, observen que tiene una concatenación con lo que ocurrió con los babilonios y sumerios. Recuerdan que estuvimos hablando del dios Oanes, que era mitad pez y mitad hombre, y que debajo de la cabeza del pez aparecía una cara de hombre, y debajo de la cola del pez había unos pies, y él hablaba desde la parte inferior de la cabeza, o sea, a través de la boca supuestamente de ese hombre, cubierto de escamas, que regularmente cuando terminaba el día se iba a dormir al mar y al otro día regresaba. Pues aquí se encuentra que este Viracocha también viene del mar, y también hay estatuas que inmediatamente lo remiten a uno a pensar en aquel pez Oanes o aquel dios Oanes del cual hablaba el historiador babilonio Beroso. ¿Y a dónde nos estaría llevando toda esta historia? Al hecho de que tal vez una sociedad como la Atlantidea, en el momento en que presienten o que intuyen o que corroboran, dada la tecnología que poseían, que iban derechito hacia la destrucción, envían avanzadas de científicos del más alto nivel de su sociedad para que fueran a otros lugares de la Tierra y empezaran a comenzar un proceso de recivilización de todas esas sociedades. O hasta qué punto también, de acuerdo con aquello de que descienden de los cielos, en este caso venían de los mares, procederían de otras culturas, y no se puede descartar de plano el hecho de que pudieran ser extraterrestres y que trajeran una tecnología que les permitieran construir un complejo arquitectónico de estas características. Lo cierto es que, aparejado a todo lo que hizo con Viracocha, vinieron otros elementos que le permitieron a los nativos aprender la agricultura y a cultivar de manera aterrazada para sacarle mayor partido a las cosechas, preservarlas de la erosión y mantenerlas al resguardo de las heladas y de los inviernos muy crudos que quemaban los productos. Todo esto, entonces, nos lleva a pensar que existe un denominador común entre todas estas sociedades, entre todas estas civilizaciones. Y cada vez se vuelve más claro esto, es que hubo un momento de la historia, hace más de 10.000 años, en el que en el mundo floreció una civilización impresionante que abarcaba todo el planeta, porque de manera indistinta, y sobre todo que no existe conexión alguna, sino enormes distancias entre un sitio y otro, aparecen técnicas, conocimientos que se podría pensar son independientes, pero que si se enfrentan el uno al otro, uno dice, tienen que proceder de la misma fuente, aprendieron de la misma fuente. Luego esa sociedad vivió antes de ese desastre que ocurrió entre el 15.000 y el 10.000 antes de Cristo, más tirando hacia el 10.000 antes de Cristo, que es cuando se ubica más o menos la destrucción de la Atlántida. Y todas esas sociedades inconexas tienen puntos comunes como raíces en sus idiomas, fonemas que se pueden ver, el sánscrito se puede encontrar en algunas partes de América, el hebreo y el arameo también en algunas partes de América, se pueden encontrar la forma como se construyen algunos edificios en distintas partes del mundo. Todo eso nos tiene que llevar a pensar necesariamente que hubo un punto de partida para todo ese conocimiento, es decir, una sociedad madre que irrigó todo ese conocimiento a la
las distintas latitudes del planeta Tierra. Pero tenemos que seguir hablando de esto pues en el próximo programa, porque ya se nos ha agotado el tiempo, y vamos a mantener esa hilación para tratar de dilucidar un poco realmente los orígenes de nuestra sociedad y del ser humano en particular. Por ahora llegamos al final de nuestro programa. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje. A ustedes por la compañía. Sigan solicitando los temas y en la medida de lo posible trataremos de satisfacerlos. Y por ahora muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo domingo, porque es que la próxima semana será otro cuento.